Hablar de Carlos Salinas de Gortari es hablar de uno de los personajes políticos más controversiales y oscuros que ha tenido este país. Desde una relación extramarital con la actriz Adela Noriega, llevar a este país a una fingida bonanza económica para después terminar en una de las peores crisis que ha visto este país. Hasta ultimar a su sirvienta junto a su hermano Raúl cuando estos apenas contaban con 4 y 5 años de edad. Nació en 1948 fruto del matrimonio entre Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari Carvajal, quienes tuvieron otros 4 hijos aparte de Carlos, Raúl, Enrique, Sergio y Adriana. Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari, fue senador ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio de 1958 a 1964. De ahí nacería la doctrina política que más tarde alimentaría las ambiciones de poder de los hermanos Carlos y Raúl. Carlos estudió la primaria en la escuela Abraham Lincoln, la secundaria en la número 3 Héroes de Chapultepec y la preparatoria en la 1 de San Ildefonso. Se licenció en Economía en la UNAM en 1969 y de ahí se fue a la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en donde obtuvo una maestría en Administración Pública, en Economía Política y un doctorado en Economía Política y Administración Pública. Carlos Salinas fue alumno de Miguel de la Madrid, quien a su vez lo hizo subdirector de Programación Económica del gobierno, haciéndolo su asesor cuando Miguel de la Madrid era director. Carlos dirigió a la campaña presidencial de Miguel de la Madrid y una vez que fue presidente, este lo hizo secretario de Planificación y Programación Económica. Carlos Salinas de Gortari se hizo presidente en el 87 con el PRI en medio de sospechas de fraude por la famosa caída del sistema. En dicha elección resultó perdedor Cuauhtémoc Cárdenas, representante de la izquierda en ese momento. Con un ambicioso programa de modernización, Carlos Salinas renovó la economía de México, estimulando las exportaciones, apoyando el libre comercio con Estados Unidos y lograr acuerdos de libre comercio entre los países de Centroamérica y América del Norte con nuestro país. Durante su sexenio en el 94 tuvo que enfrentarse a la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. También formó parte de las sospechas en la investigación de la baja del candidato Luis Donaldo Colosio, candidato con el cual todo mundo sabía que tenía diferencias políticas. Pero en cambio el que fue detenido fue su hermano Raúl, cuando Carlos Salinas dejaba su mandato. Fue Ernesto Zedillo quien dio la orden para capturar a Raúl Salinas. A Carlos se le dio una embajada mexicana en Dublín, Irlanda. Más tarde, en mayo del 2009, Carlos se vería implicado junto con su hermano Raúl en acusaciones de desvío de recursos en las declaraciones del expresidente Miguel de la Madrid. Por otra parte, mientras Raúl Salinas estuvo tras las rejas, el hermano menor, Enrique Salinas, quien estaba siendo investigado por lavado de dinero, apareció en una cajuela en el Estado de México en el 2004. Pero regresemos a los inicios de Carlos Salinas de Gortari. Con apenas 18 años, ingresó en las filas del PRI, donde rápidamente subió como la espuma. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda en el 71, para 10 años después diseñar la campaña electoral de su maestro Miguel de la Madrid. Antes de terminar su mandato, tuvo que enfrentar una insurrección en el estado de Chiapas, el movimiento indigenista y campesino autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se levantó contra el gobierno de México en protesta por la política neoliberal del presidente Salinas, movimiento que fue reprimido inmediatamente por el gobierno, quien finalmente tuvo que tramitar una ley de amnistía para los involucrados en la revuelta. En 1995, Salinas de Gortari abandonó México, que estaba sumido en una complicada crisis. Se fue en medio de abucheos por los mismos medios políticos que años antes habían aplaudido sus decisiones como presidente. A la grave situación económica del país se juntó la acusación en contra de su hermano Raúl Salinas como su supuesto autor intelectual de la baja de quien entonces era su cuñado y secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.
Raúl fue condenado a 50 años de cárcel, mientras Carlos mantuvo la convicción de que el juicio era motivado por una persecución política. Carlos Salinas de Gortari estuvo fuera de México hasta el 99, que regresó de su exilio e hizo pública su retirada de la política mexicana. Raúl Salinas salió libre tras estar 10 años, 3 meses y 13 días en prisión. Fue absuelto de la mayoría de sus acusaciones por las leyes y autoridades mexicanas.